Aquí hay algo Doctora, importante. Sí, ¿la puedo interrumpir un segundito? adelante. Y me quedé con la presentación anterior, ¿sí? La diapositiva anterior, Sí, que usted nos explicó sobre el códex, cómo trabaja el códex. Con su experiencia, cuando fue el tema de los alcaloides, ¿cómo quedó ese tema? Porque ese tema fue, digamos, un tema para el apicultor muy complicado porque se encontraban alcaloides pero pertenecían a la floración y uno no podía decirle a la abeja que no vaya a determinada floración. Con su experiencia en el tema, ¿cómo quedó? ¿Cómo se resolvió? Si puede aparecer un tema nuevo parecido al alcaloide, ¿cómo va a quedar ese tema? mire, en el Codex Alimentarius, ese tema de los alcaloides aún no ha permeado y como yo le decía, es un poco triste el no tener evidencia científica. ¿Qué se requieren? Se requieren estudios, muchos estudios, de muchos en donde se haga el metabolismo y se verifique el metabolismo de, por ejemplo, de estos compuestos o de cualquiera de los compuestos y estar midiendo a través, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, casos, no en la miel, pero por ejemplo, ha habido casos en algunos antibióticos que con tecnología y evidencia del pasado se habían establecido límites máximos de residuos, pero a través del tiempo hubo nueva tecnología y hubo nuevos estudios que definieron que esos límites que inicialmente habían estado ya no correspondían, a veces suben o a veces bajan o a veces incluso como el caso que voy a ver en la diapositiva que siguiente, han sido dictaminados como preferentemente no usarlos y no deben de estar presentes en los alimentos. El caso particular de los alcaloides es un tema realmente muy relevante por lo que usted comenta. Son unos compuestos que per se van a estar en algunos casos, porque las abejas pues no discriminan, ¿verdad? Ellos van a ir a tomar los néctares y ahora con estas definiciones que también son secreciones de las partes vivas, pues aún mayor van a estar presentes. Ese tema va a tener que redimirse ampliamente a nivel internacional y seguramente será parte pues, de estos trabajos del Códex. Sin embargo, hoy por hoy, lastimosamente, no existe una evidencia como tal. Lo que sí les puedo decir, más adelante lo vamos a ir tocando, la Unión Europea, ellos sí tienen una estructura para estar teniendo evidencia. Quizás yo no les comenté, yo trabajé muchos años en el gobierno mexicano, en el Senacica, que es un poco estos ministerios de agricultura de los países. A nosotros nos daban capacitaciones en Europa y ellos tienen una infraestructura realmente impresionante porque ellos sí hacen este trabajo de desarrollo científico y entonces ellos sí van teniendo estos elementos y pues seguramente ustedes o muchos de los que están aquí saben que estas regulaciones o estos estrictos estándares pues generalmente siempre llevan la pauta los europeos porque ellos sí tienen una estructura de estar revisando, de estar evaluando, de estar haciendo análisis, de estar haciendo estudios y de tener finalmente elementos para poder en un momento dado pues tomar alguna decisión de poner algunas restricciones a nivel internacional. Códex Alimentarios aún no tiene establecido nada y seguramente será parte de los trabajos que en el futuro seguramente van los países latinoamericanos y en general los países, los propios europeos en estas reuniones, siempre los países europeos siempre estamos buscando o se levanta la mano para poder en un momento dado buscar nuevas alternativas para que se tengan estos límites y pueda llevarse a cabo este comercio internacional equitativo del que hablábamos. Desafortunadamente hay poca información, los estudios son costosos, los equipos
la tecnología va cambiando, etcétera. Entonces, esto nos va llevando en un ritmo desafortunadamente muy rápido y como va viendo, esto se trabaja por prioridades. Entonces, va viendo otras prioridades y entonces, pues se buscan alternativas, pero aún hoy por hoy no existe aún información clara sobre este tema. Y Marta, y la dejo continuar con la ponencia. Sí, gracias. Supongamos que no nos está escuchando nadie, ¿sí? Estamos nosotros dos hablando solos. Ok. Las personas y las plataformas que están viendo, en este momento justo se les cortó la transmisión y estamos hablando entre nosotros dos. Así que mi pregunta es la siguiente. Muchas veces estos límites que se están poniendo y que casi siempre vienen desde la Comunidad Europea, no quiero señalar precisamente a Alemania, pero de la Comunidad Europea, no es para proteger la miel europea y poner un arancel o una traba a la comercialización de lo que es Latinoamérica o América para ingresar los productos. No es como si fuese que ponen unos determinados límites para la miel que viene del extranjero, pero ¿quién controla internamente la miel que se produce en esos países? Mire, lo que yo le puedo contestar es que ellos tienen evidencia, no sé si, como decía, estamos usted y yo, ¿verdad? Con no sé cuántas personas nos estén escuchando. Todo, seguramente lo que usted menciona probablemente pueda llevarse a cabo. Sin embargo, la evidencia científica siempre va a estar presente y es algo que a veces cuesta mucho trabajo entender, pero definitivamente tiene que ir acompañada de evidencia científica y ellos tienen toda la infraestructura requerida. Por ejemplo, las normativas de la Unión Europea, que más adelante las vamos a ver, están siendo cambiadas con cierta frecuencia. Desafortunadamente en nuestros países, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda una norma en cambiarse? Entonces, pues quedamos en desventaja total. Hablábamos antes, un poquito antes de, no tenemos la infraestructura para poder resolver todos estos temas de una manera pues pronta y expedita como se mueve hoy el día. Yo tengo algunos años ya, yo recuerdo que los análisis anteriormente, por ejemplo, se hacían con equipos de cromatografía de líquidos convencional, ahora se utilizan equipos de espectrometría de masas, resonancias magnéticas, incluso los laboratorios oficiales de los países es difícil que les lleguen a tener este tipo de tecnología. Entonces, definitivamente, sí está recargado y debe de estar recargado mediante evidencia científica. Estamos, la verdad, yo creo si estamos un tanto en cuanto en desventaja en esa parte.